Shalom a todos, este es el ministerio Yeshaya 61, lo cual significa Isaías 61. En este día vamos a comenzar la quinta aliyá de la parashá número 10, que se llama Miquet. Miquet significa al final, al cabo. La porción de hoy, la aliyá, es Génesis 42:19 a Génesis 43:15. Vamos a comenzar. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos estás concediendo, Padre. Te pedimos que sigas tú obrando a través de todas las vidas, Señor, que miren, escuchen este video, Señor, que seas tú obrando, Padre, transformando nuestras vidas, que caiga en buena tierra esta palabra que tú nos vas a dar, que tú nos vas a entregar, mengua nuestras bocas, mengua nuestros corazones, nuestros pensamientos, que seas tú dándonos revelación, rema, Padre bendito, la palabra rema que llegue a nuestra alma como ríos vivas, Padre, aguas vivas que fluyan dentro de nosotros. Esos ríos, Padre, que puedan alumbrar nuestro entendimiento y refrescarnos y poder tener ese refrigerio contigo. Bendito eres tú, Señor. Quita todo obstáculo, todo bloqueo, Señor, y haznos entender para poder crecer en ti. Bendecimos tu nombre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a ti. Ok. Como dije, estamos en el número 42 del 19. Aquí está. La palabra del Eterno dice, si ustedes son hombres honestos, entonces uno de sus hermanos se puede quedar aquí en prisión, mientras que el resto le lleva trigo a su familia. Pero entonces deben traerme a su hermano menor, solo así sabré que me están diciendo la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Se dieron Se dijeron unos a otros, estamos pagando lo que le hicimos a nuestro hermano. Vinimos Vimos que estaba en problemas, nos rogó que le tuviéramos compasión, pero nosotros no lo escuchamos. Es por eso que ahora nosotros estamos en problemas. Entonces Rubén les dijo, ¿acaso no les dije que no le hiciéramos daño al muchacho? Pero ustedes no me quisieron escuchar y ahora hay que pagar por su sangre. José estaba utilizando un intérprete para hablarles a sus hermanos. Entonces ellos no sabían que José entendía su idioma, pero José escuchó y entendió todo lo que ellos dijeron. Después José se alejó de ellos y lloró de tristeza. Luego regresó, les habló, se llevó a Simeón e hizo que lo ataran frente a ellos. Entonces ordenó que llenaran sus costales de trigo. Los hermanos le pagaron con dinero, pero José le puso el dinero a cada uno en su costal. Finalmente les dio una, les dio las provisiones necesarias para el viaje. Ellos cargaron los burros con el trigo y se fueron. Por la noche, en el campamento, uno de ellos abrió de los costales para sacar trigo para los burros y encontró el dinero. Estaba ahí en la boca del costal. Entonces les dijo a sus otros hermanos, mi dinero regresó, está aquí, en mi costal. Todos ellos se asustaron mucho y temblaron de miedo. Se miraron unos a otros y dijeron, ¿qué nos ha hecho Dios? Cuando llegaron a la casa de su papá, Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron lo que les había pasado. El hombre que es gobernador de esa tierra nos habló bruscamente, nos encerró en prisión y como si fuéramos espías. Entonces nosotros le dijimos, somos hombres honestos, no somos espías, somos 12 hermanos, hijos del mismo papá. Uno ya murió y el menor está con papá en la tierra de Canaán. Luego el gobernador del país nos dijo, yo sabré que ustedes son gente honesta si uno de ustedes se queda en prisión, mientras que el resto les lleva trigo a sus familias. Pero entonces, ¿qué traerme a su hermano menor?
solo así sabré que no son espías, sino hombres honestos. Entonces les devolveré a su hermano y podrán andar libremente por este país. Cuando desocuparon sus costales, cada hermano encontró su bolsa de dinero en su costal de trigo. Cuando ellos y su papá vieron las bolsas del dinero, se asustaron mucho. Jacob, el papá, les dijo: me están dejando sin hijos. José ya no está y tampoco Simeón. Ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén le dijo a su papá: te doy mi permiso de matar a mis dos hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Confíalo a mi cuidado y yo te lo traeré de regreso. Pero Jacob dijo: mi hijo Benjamín no va a ir con ustedes porque su hermano está muerto y él es el único que me queda de mi esposa Raquel. Si algo malo le llegara a pasar en el viaje que deben hacer, hará que este pobre viejo se muera de tristeza. Ahora vamos al capítulo 43. La hambruna era muy grave en la tierra. Cuando se terminaron de comer todo el trigo que había traído de Egipto, Jacob les dijo a sus hijos: vuelvan allá y cómprenos más comida para todos. Pero Judá le dijo: pero el gobernador de ese país nos advirtió: no volverán a ver a mi cara menos que su hermano esté con ustedes. Solo iremos a comprarte más trigo si mandas a nuestro hermano con nosotros, pero si no lo mandas, no iremos allá. Entonces, no, ese hombre nos advirtió que no regresáramos sin él. Entonces Israel dijo: ¿por qué le dijeron a ese hombre que ustedes tenían otro hermano? ¿Por qué me hicieron ese mal? Ellos respondieron: ese hombre nos interrogó sobre nuestra vida y nuestra familia. Nos preguntó: ¿su papá todavía vive? ¿Tienen otro hermano? Nosotros solo le respondimos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos iba a pedir que trajéramos a nuestro hermano? Después Judá le dijo a su papá, Israel: manda al muchacho conmigo, déjanos ir de una vez para que así tú, nosotros y nuestros hijos sobrevivamos. Yo mismo te garantizo que estará a salvo. Puedes hacerme responsable de él. Si no te lo traigo de regreso, me puedes culpar toda la vida. Si no nos hubieras restaurado, ya habríamos hecho 2 viajes. Luego Israel, el papá, les dijo: sí, así es como debe de ser. Entonces hagan esto: tomen de lo mejor producto de nuestra tierra, empáquenlo en sus costales y llévense de regalo a este hombre. Empaquen un bálsamo, miel, perfume, mirra, pistachos y almendras. Lleven el doble de dinero, vuelvan a llevar el dinero que encontraron en sus costales, probablemente fue un error. Lleven a su hermano y llévense inmediatamente a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre sea bueno con ustedes y los deje regresar con Simeón y Benjamín. De lo contrario, me invadirá la tristeza por haber perdido a mi hijo. Los hombres tomaron sus regalos, el doble del dinero y a Benjamín. Se fueron para Egipto y se prepararon ante José. Bueno, ahí termina esta porción de este día. Entonces, ahí retomando lo que había pasado nuevamente en la porción anterior, ya recordamos que José les pide a Benjamín, y aquí es de nuevo lo mismo: para dejarlos ir tenía que quedarse uno, se queda Simeón. Entonces, Simeón queda encarcelado. Hay que recordar que Simeón significa escuchar. Entonces, el escuchar queda encarcelada por ese lapso de tiempo en el cual no reconocieron a José, perdón, a Joseph. Entonces, nosotros ahí vemos también algo profético: que en los últimos tiempos el escuchar de las personas va a ser cerrado, va a ser encarcelado su oír. Pero ¿qué va a ser ese oír? La verdad, verdad divina. El Señor va a dar un tiempo en el cual va a desatar
va a sacar del encarcelamiento para poder escuchar la verdad bíblica, la verdadera voz del Eterno y para reconocer al mismo tiempo quién es Yeshua o quién es Jesús para muchos. Porque muchos piensan que él tiene un traje grecorromano, lo pintan como si fuera un romano, pero más sin embargo él portaba vestiduras judías. Y eso es lo que muy pocos saben y eso es lo que nadie quiere hacer énfasis, porque muchos odian al pueblo judío. Hay muchos que no quieren saber del pueblo hebreo, por así decirlo, porque el pueblo judío lo generalizan en todas las tribus. No, son tribus y cada tribu tiene su nombre. Entonces, el papá sabe que están pasando por un hambre, que están pasando por una situación y que tienen que entregar esa comida que a sus familiares, que tienen que traer esa provisión. Pero él nos recuerda que tenían que llevar a Benjamín a fuerzas para que les suelten la comida, para que ellos puedan regresar con Simeón también. Entonces aquí vemos el por qué los hermanos tenían como mucho recelo también con José, porque vemos que él, sin querer queriendo, hace una pequeña diferencia entre los hijos de Raquel, los hijos de Lea y los hijos de las demás siervas. Entonces, él está haciendo así como no sé cómo pronunciarlo, pero está haciendo una diferencia en la cual está perjudicando también a los otros hijos, porque a él no le importaba si Simeón estaba ahí encarcelado, sino que dijo, bueno, regresen a Simeón y regresen a Benjamín, pero si mi hijo muere, o sea, refiriéndose, haciendo énfasis en Benjamín, sin hacer énfasis también en Simeón. Entonces ahí estamos viendo cosas que no podemos hacerles saber también a los hijos. Bueno, respecto a ello, yo creo que es porque eh, Benjamín era su único hijo que le quedaba de parte de su esposa Raquel. Recordemos que Raquel ya también había fallecido y para él también José había fallecido, entonces era el único que le quedaba de su esposa que más amaba, de las que tuvo. Entonces era como el hijo que él prefería o que él protegía más, porque ya era lo último que le quedaba. Entonces es entendible en ese caso de que él lo protegiera más que a los demás. No que no los quisiera, pero sí desde un principio se veía, o más bien sabíamos que él a la que amaba era a Raquel. Por lo consiguiente, él tenía como favoritismo por los hijos de ella. Entonces también vemos al principio de esta sidra es de que recordamos que José les pide que llevaran a Benjamín, pero él se da cuenta que nadie quería, o sea, ellos no estaban dispuestos a traerlo de regreso, entonces él les dice que él teme a Dios, él les hace entender que él también teme a Dios, él no ha cambiado su creencia, su fidelidad hacia el Dios de Israel, a pesar de que él ya ahora ya tiene una posición, tiene dinero, tiene todo lo que él pudiera desear, él no se había olvidado de Dios. Entonces también vemos que los hermanos se arrepienten los hermanos de José, enfrente de Joseph, Perdón. se arrepienten enfrente de él. Ellos piensan que no entendía él porque él tenía un traductor y en el Midrash nos explica que el traductor era Manases, su hijo. Entonces, eh, Joseph estaba entendiendo todo lo que ellos estaban hablando y se dio cuenta de que se estaban arrepintiendo por lo que habían hecho con Joseph. Más adelante vemos cómo él escoge a Simeón y dice que él es el que se va a quedar. Una de las razones que comentan los sabios por la cual
lo escogió a él es porque él fue él había sido el que dijo que lo echaran al pozo y el que había dicho que ahí venía el soñador cuando lo vio como con sarcasmo. Ese es uno de los comentarios que hay. Entonces, como que, como que todo, como que todo este comentario y otros se alinean porque escoge al que lo quiso echar al pozo, después le pone el dinero a Judá en el costal, pero encima, para que él se diera cuenta y él tuviera como remordimiento, como que estuviera espantado, pero vemos que todos se espantan porque pensaron que era una trampa. Y después, hasta que llegan y empiezan a vaciar los costales, se dan cuenta que todos llevan el dinero, pero nada más a Judá se lo habían puesto encima para cuando ellos sacaran comida para los animales, ellos vieran el dinero. Entonces, pues todo lo estaba él planeando para que, como para darles Carmento. un escarmiento, un susto por lo que ellos habían hecho con él, aunque ellos todavía no sabían que él era José. Entonces, eso es lo que vemos en esta parte. Entonces, después vemos también más adelante cómo Rubén le hace una propuesta a su papá, decirle que él se hacía responsable por su hijo, que él lo traería de vuelta, pero él no lo acepta, ah, al momento no acepta lo que le dice Rubén, sino hasta que Judá le dice que él responderá por sus hijos, porque otro comentario que ponen es que Judá ya tenía la experiencia de haber perdido hijos, ya sabía qué sentimiento o qué tan fuerte es eso de perder hijos, entonces él no permitiría que sus dos hijos se perdieran o se murieran en este problema que estaban metidos. Pero también vemos cuando ellos regresan, esto fue antes, cuando ellos regresan y le empiezan a contar las cosas a su papá, a Jacob, vemos que no le dicen todo como fue, ni qué tan fuerte ni tan duro los trataron, porque tampoco le dijeron que les hablaba mal, que les encarceló por 3 días. O sea, como que trataron de minimizar las cosas para que su papá en un determinado tiempo decidiera o dijera, sí, lleven a Benjamín para allá. Porque si ellos hubieran dicho todo como fue, yo creo que él hubiera dicho que no, no sé qué hubiera pasado ahí. Sí, sí. Entonces, pues todo esto es parte de una prueba, porque hay que ver también que Joseph o José, eh, pues fue vendido, fue traicionado por sus mismos hermanos. Entonces, si fue vendido y traicionado por sus mismos hermanos, ¿él qué podía esperar? No podía simplemente soltar de quién era, sino tenía que probar a sus hermanos a ver qué tanto habían cambiado, si seguían siendo igual, si seguían en la misma situación que antes, para poder confiar. Entonces, cuando uno pierde la confianza de otra persona, uno tiene que trabajar duro. Y en medio de todo ese proceso, se tiene que pasar por cosas en las cuales son inimaginables para la otra persona. ¿Por qué? Porque aquellos que traicionaron tienen que reivindicar lo que hicieron para que la otra persona tenga confianza, una confianza que no va a poder ser igual. ¿Por qué? Por la misma situación que fueron traicionados. Y eso es lo que estaba pasando Joseph. Tenía que probar a sus hermanos para poder ver qué tan capaces eran si dejaban a su hermano ahí encerrado, con peligro de morir, o simplemente pues dejaban todo así, o sea, escondiendo toda la mentira. Pero más sin embargo, aquí vemos que la hambruna es la que
empieza a empujar todo de la manera en que Joseph, como protegiendo a Joseph y dándole la razón a Joseph. ¿Por qué? Porque si ellos no hubieran estado en esa hambruna, no se hubieran presentado ante Joseph. Y los sueños de Joseph no se hubieran cumplido, no se hubieran hecho realidad. Pero más sin embargo ahí se cumplieron y vimos que esa era una señal profética. Entonces, al cumplirse todo esto, era parte de la palabra que el Eterno ya le había prometido a Joseph. Entonces, en el siguiente capítulo, en el 43, yo estaba buscando lo que le mandaron de presente a Joseph. Entonces, Israel les dijo que, que tomaran lo mejor de la tierra, de los sacos, que llevaran un presente a ese varón. Y le pone que un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Entonces aquí nosotros estamos viendo que esa mirra es un punto también importante porque es un incienso y es importante para ese tiempo y también para nuestros tiempos, porque la mirra es el ambiente que se le da para nuestro Dios. Entonces, le estaban mandando mirra eh, y bálsamos, o sea, eran cosas exquisitas que le estaban enviando para que el mismo gobernante no los hiciera, no pensara que sus hijos eran espías, que simplemente era una equivocación y que si ellos fueran espías ni siquiera llevarían presentes, ¿verdad? Pero ellos están llevando presentes como en señal de paz también. Eso es lo que quería añadir. No sé si hay algo más. Con respecto a eso que dices de lo que él les envió, que él le envió a Joseph, se dice que estos manjares, se puede decir que él envió, eran cosas que no se podían conseguir en Egipto tan fácilmente, porque recordemos que cuando Joseph fue vendido a los ismaelitas, ellos transportaban estas fragancias, estos perfumes, y eran cosas que no se encontraban con facilidad en Egipto. Entonces ellos las tenían y Jacob sabía que eso no había tanto allá. Miren, ahí es como todo se llena en ese momento. Cada cosa es un rompecabezas que va uniéndose, cliqueando. Entonces, es impresionante porque todo como lo lleva el Señor. En el preciso momento hace todo Él. Bueno, de mi parte es todo, no sé. También ya. Ok, vamos a comenzar a orar. Padre bendito de la gloria, gracias te damos, Señor, por esta porción que tú nos has concedido en este día. Ayúdanos, Padre, que caiga por obra, Señor, que podamos ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos que en medio de tantas cosas, Señor, nos ayudes a enfocarnos a ser personas justas, no conforme a nuestra justicia humana, que es como trapo de inmundicia, sino conforme a tu justicia, Señor, conforme a tu palabra, porque tu justicia, Padre, abarca desde el principio hasta el fin, Señor. La palabra que tú le diste a nuestro profeta Moshe, Señor, esa palabra es viva y eficaz, Señor, porque viene de ti, fue inspirada por ti, Padre. En esta hora confesamos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú todo lo que hagas a nuestro alrededor va a ser para nuestro bien, Señor. Que aunque parezcan adversidades, parezcan pruebas, Señor, tú nos vas a levantar, Padre, y hacer frente a todo esto que viene en contra de nosotros. Gracias te damos, Abacadosh, bendice a cada alma, a cada persona, Señor, que vea y escuche este video, Señor, bendícelos con tu presencia, bendícelos con el entendimiento, Padre, y haz la obra en sus necesidades. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, bendiciones. No olviden compartir y darle like. Bendiciones a todos. Shalom y nos vemos la siguiente porción.